a todos nuestros seguidores que en este momento están conectados en nuestro Facebook Live de la Clínica de Marlí para hablar de salud. ¿Cuánto sabes sobre hipertensión arterial? Esa es la pregunta que resolveremos porque hoy es el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Hablaremos de sus efectos en el cuerpo humano porque la hipertensión es el factor de riesgo que puede afectarnos la salud más de lo que imaginamos. Muchas personas quizás no sepan que no solamente afecta al corazón, sino que ser hipertenso en la mayoría de los casos puede pasar desapercibido. Por eso en esta transmisión contamos con los especialistas de la Clínica de Marlí para hablar y resolver dudas de este tema. Para comenzar, contamos con nuestro jefe de hemodinamia de la Clínica de Marlí, el doctor Germán Gómez. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas innovaciones en materia, en el manejo de la hipertensión. Así es, ya lo veremos ahora de ahora en adelante. Perfecto, y junto a mí también está el jefe del servicio de cardiología, el doctor Edgar Varela. Doctor, ¿qué tan frecuente es la hipertensión? Buenas tardes, y a toda nuestra audiencia, muy buenas tardes. Es muy frecuente. En el mundo, más de 1.000 millones de personas están afectos de hipertensión arterial. En Colombia, los adultos, 4 de cada 10 sufren de hipertensión arterial. Y lo más importante es que la mitad de ellos ni siquiera saben que son hipertensos y tan solo una tercera parte alcanza a llegar a cumplir las metas luego de tratamiento. Bueno, pero no solamente de corazón hablaremos, sino que también contamos con el jefe de neurología de la Clínica de Marlí, el doctor Mario Muñoz. Doctor Muñoz, gracias por estar aquí. Contrario, gracias Jimena por invitarme y gracias en nombre del Servicio de Neurología. Y la jefe del servicio de nefrología, la doctora Patricia Rodríguez. Contamos con ella. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, Jimena, por la invitación. Un placer estar acá. Y por último tenemos al jefe de servicio de ginecología, el doctor Fernando Gómez, porque resulta que la hipertensión también afecta a las mujeres en embarazo. ¿Eso es así, doctor Gómez? Eso es así, muchas gracias Jimena por la invitación. Eso es así, el 6 a 8% de las mujeres embarazadas podrían tener hipertensión arterial durante su embarazo. Bueno, ahora sí ya estamos todos listos, gracias por estar conectados y vamos a responder la primera pregunta para nuestro doctor Varela. Doctor, ¿qué es la hipertensión arterial? Todo líquido, todo fluido que vaya conducido ejerce una presión sobre las paredes. Igual hace la sangre, ejerce una presión sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Esa es la presión arterial. Si la cifra supera la normalidad, se habla de hipertensión arterial. Esa cifra no debe superar nunca más de 140 milímetros en la presión sistólica y de 90 en la presión diastólica, lo que la gente suele llamar la presión alta y la presión baja. Hablemos de los síntomas. ¿Hay síntomas o resulta que de pronto hay pacientes que no presentan ningún tipo de síntoma? La hipertensión se conoce como el gran silencioso. La gente puede tener la presión alta y no tener ningún síntoma, es lo más usual. Solo en algunos casos donde abruptamente se llegan a cifras muy elevadas, se puede sentir algo de dolor de cabeza o de mareo. O cuando ya hay daño de los órganos, los síntomas obedecen a los órganos que están comprometidos ya con una gran afección. La hipertensión arterial es la causa de por lo menos el 45% de muertes por cardiopatías. Entonces, le traslado la pregunta al doctor Germán Gómez. ¿Cómo afecta al corazón? Bueno, pues como el corazón es la bomba, la que tiene que bombear esa sangre, obviamente para poder lograr bombear esa sangre a la presión, para poder hacer que la sangre fluya, si esta resistencia a las arterias es muy alta, cada vez tiene que bombearlo a una presión más alta. Ese corazón, para poder lograr eso, tiene que engrosarse, y al engrosarse puede lograrlo poco a poco en forma tras año, pero esto va dañándolo porque va aumentando el diámetro del músculo cardíaco y finalmente el músculo ya falla y comienza a dilatarse el corazón, es decir, puede llegar a una falla cardíaca. Por otro lado, también se presentan arritmias secundarias a esa dilatación del corazón, dilatación de las aurículas y puede llegarse a la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente de los hipertensos y la más peligrosa. Igualmente las arterias del corazón se van engrosando y este engrosamiento puede llegar a que la luz de las arterias se disminuya
y por eso los hipertensos sufren mucho de infarto de miocardio. Entonces sí hay muchas formas en las cuales el corazón puede enfermarse. Y no solamente el corazón, sino también los riñones. Por eso, la doctora Rodríguez, ¿cómo afecta la tensión alta los riñones? Bueno, la presión arterial es la más importante en el control de la función de los riñones. Los riñones son los órganos que filtran las sustancias de toxicidad que se producen en el organismo y además ayudan al control y el mantenimiento de los líquidos. Cuando hay hipertensión arterial, el individuo pierde esa capacidad de filtración glomerular, de filtración del riñón, y por esto pues empiezan a generar fenómenos tóxicos y acúmulo de líquidos en todo el organismo. Doctor Muñoz, Mario Muñoz, la hipertensión es la causa del 51% de las muertes por accidente cerebrovascular. ¿Y es que también afecta al cerebro? Por supuesto, no cabe ninguna duda que la hipertensión arterial es el factor de riesgo más importante para desarrollar enfermedad cerebral vascular. Ahora, un registro local, para hablar de estadísticas nuestras, demostró que el 70% de las personas que llegan a hospitales en Colombia con infartos, con ataques cerebrales, tienen o son hipertensos. De tal manera que el cerebro es blanco del daño que la hipertensión hace de dos formas que no podemos olvidar. De un lado, el daño directo sobre las arterias, que pueden obstruirse o romperse y provocar lo que popularmente conocemos como una trombosis o un derrame, todo ello llamado ataque cerebral. O bien el deterioro continuo, lento y persistente de las pequeñas arterias del cerebro que van conduciendo a deterioro cognitivo, alteraciones de la memoria y de la atención tan importantes para la gente como el Alzheimer que tanto nos preocupa. La hipertensión es un enemigo del cerebro sin lugar a dudas y lo es de manera seria y continua. Al inicio yo les comenté que en las mujeres embarazadas también la hipertensión les puede afectar, por eso le traslado pregunta también al doctor Fernando Gómez. Doctor Fernando Gómez, ¿qué pasa cuando una mujer espera un bebé y tiene presión alta? ¿Se puede presentar esa presión alta? Como hablábamos en un principio, del 6 a 8% como enfermedad prevalente, la mujer puede tener una hipertensión arterial inducida por el embarazo o puede ingresar previamente, ser hipertensa previa e ingresar al embarazo con hipertensión arterial. Las dos circunstancias son absolutamente apremiantes para ella y para el embrión, porque la placenta se ve afectada directamente por la presión, por el aumento de la presión arterial, y comienza a haber una disminución de la capacidad placentaria para nutrir el feto. Entonces puede sobrevenir lo que normalmente conocemos como retardo de crecimiento intrauterino, y es ahí donde juega un papel muy importante la prevención, el control de la presión arterial durante el embarazo, y hay una serie de métodos que tenemos para poder manejar, para poder visualizar la función placentaria, que es lo que normalmente ya se conoce por todos nosotros y por todos los no médicos, que es el Doppler de vía ecográfica para evaluar la capacidad y la calidad de la placenta afectada por la hipertensión arterial. Ahora conozcamos los factores. Doctor Varela, ¿qué factores me pueden producir hipertensión? Bueno, hay una asociación muy fuerte con la edad. Dijimos al comienzo, 2 de cada 10 personas pueden tener hipertensión arterial en la población general, o incluso 4 de 10 en los adultos. Pero, por ejemplo, a los 50 años de edad puede esperarse que en la mitad de las personas sean hipertensas. Por encima de los 60 años incluso se ha descrito hasta un 60% de personas hipertensas. Entonces, en esa parte va en relación directa la edad y el riesgo de hipertensión arterial. Lo demás son los factores de riesgo, por eso, y en uno de esos estaría, por ejemplo, toda la parte nutricional, la parte de dieta. Por eso siempre insistimos en unas dietas ricas en cereales, en verduras, en frutas frescas, en granos enteros, en pescados azules, que nos van a tratar de prevenir muchas de las enfermedades asociadas con la hipertensión arterial y en cierto modo prevenir también la hipertensión arterial. Una pregunta muy frecuente es quizás, si uno de mis padres es hipertenso, ¿yo también heredaré la hipertensión? Claro, esa es una pregunta excelente.
muy frecuente que quienes es hijo de padres tenga un 20% de mayor riesgo de ser hipertenso. Si padre o madre aisladamente es hipertenso, el riesgo es un poco menor, pero si tanto padre como madre son hipertensas, la probabilidad de que los hijos sean hipertensos es mayor. Es decir, ellos deben estar vigilándose preventivamente de ese riesgo. Ahora usted lo estaba mencionando, los estilos de vida afectan también la salud, por supuesto, y que uno pueda desarrollar hipertensión. Claro, la lista es muy importante y no solo para prevención de hipertensión arterial, como para las demás enfermedades cardiovasculares. Entonces, el tabaco, el sobrepeso y la obesidad, la falta de actividad física, el consumo de alcohol, todos ellos, sin duda alguna, que influyen directamente en el riesgo de hipertensión arterial. Precisamente le trasladamos una pregunta a la doctora Patricia Rodríguez. El consumo de sal, se habla que mucha es mala, poca también. ¿Qué tanto daño nos puede hacer la sal, doctora Rodríguez? Sí, la sal es una de las principales causas de hipertensión arterial, que ocasiona daño en el organismo porque empieza a generar acúmulo de líquidos. Y ese acúmulo de líquidos además favorece que haya mayor hipertensión arterial. Y esto en últimas lo que va a conducir es a un daño progresivo de los riñones, que si no se controla adecuadamente pues va a ocasionar compromiso de todos los órganos y ya no solamente del riñón. Es muy importante saber que el consumo de sal debe ser limitado y que no debería ser mayor de lo que corresponde a 2 bolsitas de Refisal. Quitar el salero de la mesa y recordar que todos los alimentos contienen sal. Entonces no deberíamos hacer la preparación de los alimentos con tanta cantidad de sal por el riesgo de dañar los vasos del riñón y generar también cambios muy importantes en nuestros pacientes. El sedentarismo, que no hay tiempo para hacer ejercicio, pero ¿será que el sedentarismo también nos puede hacer desarrollar hipertensión, doctor Varela? Claro, un factor muy importante. Quienes son sedentarios tienen muchísimo más riesgo de desarrollar hipertensión arterial. Por eso la recomendación es practicar actividad física deportiva, de la que llamamos aerobia, o sea, donde haya desplazamiento, no alzar cuerpos pesados, y realizarlo por lo menos 5 veces a la semana, al menos 30 minutos. Y si las personas no hacen ejercicio, entonces ahí viene el sobrepeso, la obesidad. Por eso, doctora Rodríguez, ¿también es malo tener sobrepeso y obesidad y puede contribuir a una tensión alta? Por supuesto, es muy grave tener obesidad y asociado a esto todo el cambio que genera a nivel sistémico la obesidad, pero principalmente es un condicionante y un factor de riesgo modificable tener la presión arterial alta. Digo modificable porque debemos hacer énfasis en la modificación de los estilos de vida y trabajar en la actividad física, mejorar los hábitos nutricionales para disminuir la presión arterial en aquellos pacientes que ya la presentan. Pero en aquellos que no la presentan debemos también prevenir que la lleguen a desarrollar. Entonces, la obesidad se considera una enfermedad de alto impacto a nivel mundial que debemos tratar de prevenir y controlar los efectos que ocasiona en los individuos. El consumo de cigarrillo, doctor Germán Gómez, ¿aumenta el riesgo de complicaciones fumando? Claro, primero aumenta la presión arterial también. Es decir, el cigarrillo tiene muchas sustancias, entre ellas la nicotina, pero muchas otras, las cuales son muy activas a nivel vascular, elevan la frecuencia cardíaca, suben la tensión arterial y además ellas dañan el endotelio, que son esas sustancias, dañan el endotelio, que es la cubierta interna de las arterias y que es la que produce el daño cuando se presenta un infarto, o también el daño cerebral o el daño a nivel de las arterias periféricas o renales. O sea que todo esto daña el endotelio, que es el principal órgano que regula la función de las arterias. Doctor Mario Muñoz, el estrés, ¿será que también nos puede ayudar a desarrollar hipertensión o eso es un mito? Mitad mito, mitad realidad. Probablemente, bueno, lo de mico tiene que ver con lo que quiero decir, y es que creemos por alguna razón que los problemas que nos generan angustia están afuera y que es el trabajo o la problemática conyugal la que genera la respuesta ansiosa.
Probablemente es al revés, probablemente está en nosotros mismos la manera como manejamos lo que nos rodea, la problemática que nos rodea, y termina por generar o influir sobre la presión arterial y a través de ella sobre la circulación cerebral. Probablemente el mensaje esencial desde el neurólogo es que la presión arterial por sí sola no genera un síntoma en el sistema nervioso. Es el daño que la presión hace sobre las arterias gruesas y finas lo que termina produciendo daño que se acumula en el tiempo. Quizás no es la presión que cambia a lo largo del día, sino el mantener una presión continuamente elevada lo que genera alteraciones. Sin duda, la manera como enfrentamos los retos cotidianos de acuerdo a nuestra personalidad influye en el desarrollo de alteraciones cerebrales a través de modificar la presión arterial. El doctor Varela nos había mencionado algo de la edad, pero quizás nuestros seguidores, los que están conectados en este momento, sean menores de 40 años y estén diciendo, a mí no me va a dar hipertensión. Doctor Varela, quizás a los de menos de 40 pueden sufrir hipertensión. Claro, hemos dicho que los mayores de 35 años incluso tienen más riesgo, pero se ha visto en el mundo entero un aumento de pacientes hipertensos menores de esta edad. Los niños pues están vigilados por sus pediatras frecuentemente, pero después entre la adolescencia y llegar a esos 35 años no nos podemos descuidar. Particularmente, quienes deben estar muy conscientes de estar vigilando su presión arterial, aquellos que sean hijos de padres hipertensos o aquellos que tengan factores de riesgo asociados, es decir, el que ya tenga obesidad, el que fume, el que tenga un consumo alto de alcohol, el que sea sedentario. Esos pacientes tienen un alto riesgo aún a pesar de ser menores de 40 o 35 años. Doctor Fernando Gómez, ¿todas las mujeres que están en embarazo o que van a quedar en embarazo van a desarrollar hipertensión o en qué casos? No, como decíamos, entre el 6 y el 8% lo desarrollan. Hay unos factores predeterminados como son los embarazos muy tardíos por encima de los 38 o 40 años y los embarazos muy tempranos por debajo de los 17 años pueden incrementar la aparición de hipertensión arterial durante el embarazo. Y evidentemente la obesidad, el aumento del índice de masa corporal por obesidad y el sedentarismo y el consumo excesivo de carbohidratos, de azúcar, va a generar un mayor riesgo, pero no todas las mujeres lo desarrollan. Por eso, en el control prenatal tratamos de ser muy explícitos en que la mujer embarazada haga ejercicio y cuando se va a embarazar, ojalá tuviera una rutina previa de por lo menos 6 meses de hacer, como decía el doctor Varela, 5 o 6 días a la semana ejercicio aeróbico durante por lo menos los últimos 6 meses para que tenga una función cardiovascular adecuada y eso definitivamente va a marcar una diferencia enorme en el desenlace de la hipertensión durante el embarazo. Pero doctor Gómez, si una mujer ha sido sedentaria, ha fumado y queda en embarazo, entonces ¿cómo va a ser el manejo? Como decíamos al principio, tratamos de que esa mujer antes de embarazarse haya corregido esos factores que la ponen en riesgo. Pero si ya nos encontramos con el proceso dado en que la mujer ya está embarazada, es obesa y es sedentaria, vamos a tratar de cambiar sus hábitos de vida insistiendo durante todo el embarazo en el proceso. Si desarrolla hipertensión arterial, debemos dar unos medicamentos antihipertensivos, que hay unos medicamentos muy claros que se pueden utilizar durante el embarazo y que no le hacen ningún daño al feto. Por el contrario, van a beneficiar porque hay un mejor gasto placentario y al final del embarazo, si la hipertensión arterial se vuelve no manejable, que es lo que se denomina una preeclampsia o una toxemia, pues va a haber que desembarazar la paciente de manera temprana en un momento prudente con algunos requisitos médicos específicos. Perfecto. Doctor Germán Gómez, jefe de hemodinamia de la clínica de Marlí. Si una mujer está en embarazo, desarrolla hipertensión, ¿quién la debe manejar, el cardiólogo o el ginecólogo? Pues mire, yo creo que hay dos enfoques. Primero, yo creo que debemos ser ambos. Especialmente me preocupa la mujer que es hipertensa y que desea quedar embarazada. Es decir, no la que se vuelve hipertensa, también es muy importante, pero vamos a hablar primero de aquella que es hipertensa y que quiere quedar embarazada. Hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta y la idea es primero
advertirle que estando tomando sus medicamentos juiciosamente, se cuide de no quedar embarazada y que solamente lo haga en forma totalmente programada. ¿Por qué? Porque hay muchos fármacos que no debemos utilizarlos durante el embarazo y menos aún durante las primeras semanas. Entonces, una vez ella decida quedar embarazada, tenemos que hacer cambios en su tratamiento antihipertensivo para poderle dar el visto bueno de que ya comience a buscar su embarazo. La mujer que está normotensa, pero que durante el embarazo el ginecólogo encuentre que está comenzando a ser hipertensa, creo que vale la pena que lo veamos nosotros también y la sigamos durante el embarazo para ver si llega a tener algunos síntomas o signos que nos lleva a pensar que esa mujer está posiblemente llegando al momento en que vaya a ser una preeclampsia. En ese caso tenemos que estar en comunicación permanente entre esos dos especialistas para que se lleve a feliz término ese embarazo. Ya sabemos que la hipertensión no la debemos ignorar porque genera complicaciones potencialmente mortales. Entonces, doctor Varela, ¿cuál debe ser el tratamiento? Gracias. Pregunta bien interesante. Hay dos pilares a ese respecto. Llamamos terapias no farmacológicas y terapia farmacológica. La terapia no farmacológica, todo lo que ya hemos venido mencionando, la dieta adecuada, ponerse en el peso adecuado, vigilar los otros riesgos de diabetes, de dislipidemia, o sea, colesterol alto, triglicéridos altos, una vida saludable, es decir, obtener hábitos saludables de vida. Concomitantemente, y en la gran mayoría de casos, eso no es suficiente y debe recurrirse a tratamiento farmacológico, a medicamentos. Cuando se dan medicamentos no significa que los hábitos no deban cumplirse, al contrario, se potencian el tener los dos pilares en curso. Aquí un mensaje bien interesante para todos nuestros audientes es que los medicamentos deben ser tomados tal como el médico los ha ordenado. A veces las personas dicen es que amanecí con las manos muy frías o tengo la cara colorada, entonces decidí que ese día no me tomo la pastillita como me la ordenaron o que duplico porque vi como unas manchas raras. No, es muy importante que se siga estrictamente la formulación que el médico le ha dado y que ante cualquier duda lo consulten a él para hacer variaciones o modificaciones. Es de lo que llamamos la adherencia al tratamiento, que es vital, muy importante. Otra cosa que suele ocurrir es que la gente piensa que la fórmula es por una semana, por 15 días, mientras le pasa la parte aguda. La hipertensión no se cura con los medicamentos que se dan, se controla, es decir, que estamos disminuyendo el riesgo en tanto las cifras están siendo adecuadas. Por eso debe continuarse el tratamiento y no suspenderse. Mensaje importante, ante cualquier duda, inquietud, acérquense a su médico para que él le resuelva las dudas que tengan. Ya nos habló de las farmacológicas y no farmacológicas. Precisamente, doctor Germán Gómez, ¿cuáles son esas innovaciones en materia de medidas no farmacológicas? Bueno, lo primero pues, es reiterar que la hipertensión no se cura, pero sí ha habido cambios importantes. Hoy en día tenemos fármacos que actúan mucho más horas que antes. Antes tenía que el individuo estar esclavo de unos horarios exactos. Hoy en día tenemos unas drogas que nos actúan en forma prolongada durante por lo menos 24 horas. Esto hace que sea más fácil. Pero cuando los fármacos fallan o que un individuo que está controlado y súbitamente comienza a tener un desfase en sus cifras de hipertensión, debe reestudiarse el individuo, buscando si es que está ocurriendo algo nuevo sobre, por ejemplo, las arterias renales, que haya alguna obstrucción de alguna arteria renal que haga necesario intervenir la arteria renal para que nuevamente vuelva al flujo normal al riñón y no secrete sustancias que está aumentando las cifras tensionales. Igualmente, hoy se sabe que el sistema simpático que estimula al riñón para que produzca sustancias que aumenten la presión arterial se puede tratar mediante la ablación, la utilización de radiofrecuencia para dañar ese influjo del sistema simpático sobre el riñón. Pero obviamente son casos muy escogidos los que deben ser llevados a esto después de que se ha considerado que en realidad ha habido una falla terapéutica. Pero usted me preocupa, porque entonces le traslado esta pregunta a la doctora Patricia Rodríguez. ¿El riñón entonces es el causante de la hipertensión? El riñón puede ser causa como también consecuencia. El riñón se encarga del control de la presión arterial entre muchas otras funciones que tiene. Y es muy importante tratar de identificar si el origen es directamente del riñón o es por un compromiso de otro órgano que esté generando afección directa a nivel del riñón.
Aquí hay dos cosas muy importantes y es que se debe hacer un estudio muy riguroso de todos los pacientes que tienen hipertensión arterial para identificar si esa hipertensión es de origen renal o es de origen sistémico. Y con los estudios se definirá cuál sería la intervención a seguir. No todos los pacientes requieren tratamiento directo de las arterias renales, como decía el doctor Gómez, sino que son casos muy específicos en pacientes que tienen hipertensión secundaria. Doctora Rodríguez, ¿qué alteraciones renales puede presentar una persona hipertensa? Pueden haber diferentes patologías que están implicadas directamente por daños en la estructura del riñón, pero también puede haber compromiso sistémico que afecta directamente la función de los riñones. Lo importante es que cualquier tipo de daño que comprometa directamente los vasos del riñón nos puede llevar a una insuficiencia renal y esa insuficiencia renal puede llegar a ser irreversible. Hay condiciones en las cuales tenemos que hacer muchos ajustes en los tratamientos farmacológicos para prevenir complicaciones en estos pacientes. Y quiero no dejar pasar que las pacientes en embarazo pueden tener enfermedades directas del riñón o pueden tener enfermedades secundarias que afectan la función de los riñones, ocasionando pérdida de proteínas, favoreciendo que aparezca preeclampsia y por ende pues tener una mayor probabilidad de daño del riñón o progresión a una falla renal. En este contexto pues el cuidado debe ser interdisciplinar, cardiología, ginecología y posiblemente otras especialidades, incluida nefrología, deben atender y prevenir las complicaciones de estas pacientes. Doctor Mario Muñoz, jefe de neurología de la clínica de Marlí, usted lo mencionó al principio, nos habló de la trombosis, del accidente cerebrovascular, pero repitamos esta información, ¿la tensión alta hay un alto riesgo de sufrir una trombosis? Desde luego. No cabe ninguna duda, pero tu pregunta me da pie a comentar algo que es muy útil y muy importante para los neurólogos en general, para los pacientes, para las personas hipertensas, y es que existe la idea, mito o mico, de que el dolor de cabeza es una señal de hipertensión arterial y que es cuando me duele la cabeza cuando debo preocuparme por la presión arterial. El cerebro es un órgano fascinante desde la perspectiva circulatoria porque regula su flujo sanguíneo a diferentes rangos de presión arterial, de tal manera que las personas hipertensas están regulando su flujo sanguíneo a pesar de tener la presión alta, de tal modo que no es cierto que la presión arterial genere dolor de cabeza o viceversa, y que el mito se refuerza con la idea de que si llegas al servicio de urgencias con dolor de cabeza, tienes la presión alta porque te duele la cabeza, pero no al revés. Desde luego, cuando ese rango de control que tiene el cerebro para manejar su flujo sanguíneo a diferentes rangos de presión tiene límites, de tal manera que el exceso de presión, y estamos hablando de 200 y 210 de presión sistólica, sí produce la ruptura de los vasos y una condición que tiene su nombre, se llama encefalopatía hipertensiva, y desde luego cuando la presión disminuye por debajo de 50 tal vez o menos, la persona se desmaya, pero no es el dolor de cabeza el problema. Doctor Germán Gómez, ¿qué tantas probabilidades también tiene una persona hipertensa de sufrir un infarto, por ejemplo? Muchas, porque en realidad, primero, en una crisis hipertensiva, igual que decía el doctor Muñoz, pues obviamente en ese momento todos los vasos están en alto riesgo de sufrir daños y entre ellos sufrir daño de la parte interna de la arteria, es decir, del endotelio, y de una placa que esté previamente presente se puede romper y dar un infarto. Pero por otro lado, como les decía también, esa hipertensión crónica va a causar daño progresivo a las arterias y finalmente terminar o en falla cardíaca o en una miocardiopatía isquémica o en un infarto de miocardio. Doctor Fernando Gómez, ¿qué riesgo hay para una mujer que está en embarazo, tiene hipertensión? ¿Qué riesgo hay para el bebé? Hablemos un poco sobre esto. Dos aspectos. Uno es el riesgo al que sometemos al bebé cuando, como decía el doctor Germán Gómez, se embaraza una de nuestras pacientes teniendo hipertensión arterial previa.
Esa paciente debemos controlarla de una manera muy juiciosa y inicialmente comenzamos a medirle la velocidad de la sangre en las arterias uterinas y ahí podemos ir prediciendo cuál va a ser su comportamiento y si el tratamiento antihipertensivo que estamos haciendo tiene efecto benéfico sobre el bebé. Y la segunda, la paciente que se convierte en hipertensa estando en embarazo, que como bien decía la doctora Rodríguez y el doctor Gómez, se va a dañar el riñón y va a haber una disminución de la eficiencia de la placenta en el riego y va a tener un retardo de crecimiento intrauterino. Ese retardo de crecimiento intrauterino debemos vigilarlo más o menos cada 8 o cada 10 días, midiendo el peso fetal estimado con ecografía y midiendo la velocidad de la sangre en el cordón umbilical del embrión y en el cerebro fetal. Cuando, como decía el doctor Muñoz, cuando hay una disminución ostensible, exagerada del riego sanguíneo por hipertensión arterial en la placenta, el bebé va a dilatar sus vasos sanguíneos cerebrales para lograr proteger el cerebro y que tenga un mejor flujo. Esa vasodilatación cerebral del bebé es un signo absolutamente crítico de que hay que sacar el bebé en ese momento. Entonces hay muchas instancias en las cuales primero podemos medir el daño al bebé o no, y segundo, evidentemente lo impacta de manera directa porque impacta la placenta e impacta la velocidad de la sangre en la circulación fetal. Entonces hay un control más minucioso precisamente con estas mujeres, más ecografías, como lo estaba mencionando. Es una paciente que ingresa a un protocolo que se llama un embarazo de alto riesgo y debe tener un control cada 8 días y debe tener un control tanto ecográfico como de medición de estos parámetros cada 8 días por encima de la semana 30 de embarazo, porque esa es la mejor manera en que logramos disminuir una cosa en que el Estado colombiano está muy pendiente, que es la disminución de la morbimortalidad materna y fetal, y lo hemos logrado en los últimos 10 años. Hemos tenido un avance muy importante en Colombia en la disminución de la morbimortalidad perinatal gracias a este tipo de controles y a este tipo de protocolos. Muy bien, doctor. Ahora sigamos hablando de la hipertensión, que ya lo hemos dicho que es silenciosa. Entonces, doctor Varela, si es silenciosa, ¿cada cuánto debo tomarme la presión? Claro, ya hemos dicho que el diagnóstico de la hipertensión arterial se basa en la toma que se encuentre por encima de las cifras mencionadas. Pero para decir en qué momento debo hacer ese registro, deben tenerse en cuenta dos cosas. La primera, la edad, y la segunda, la cifra que se haya encontrado. Es decir, que hay algo que se denomina la cifra óptima de presión arterial, es decir, tener cifras menores de 120/80. Quienes tienen cifras menores de 120/80, su seguimiento debe irse cada 5 años. Quienes están en cifras normales, pero por encima de esa cifra óptima, es decir, que alcanzan a estar por debajo aún de 130/80, esos pacientes deben continuar su nuevo registro cada 3 años. Los que están más altos, un registro anual. Quienes ya están enfermos de hipertensión continuarán su vigilancia con el médico, quien les está haciendo su seguimiento y su prescripción, y tendrán medidas más rutinarias. Si tenemos en cuenta la edad, toda persona mayor de 50 años también debe tener control anual de presión arterial. Y si yo estoy frente al médico, doctor Germán Gómez, y se me sube la tensión, entonces ¿eso significa que soy hipertensa? Es decir, cuando el médico encuentra un paciente por primera vez, le toma la atención, le encuentra hipertenso, tiene que dudar si en realidad algo de ese temor del individuo a hacerse tomar la atención está ocasionándole unas cifras mayores. Entonces, lo que se llama la hipertensión de bata blanca. Y el médico tiene que, obviamente, inmediatamente determinar si es así o no. Esperar un poco más, volverle a tomar la atención después de que progresa el examen clínico para determinar si, por ejemplo, esa presión bajó o se mantiene alta. Pero eso no más ya lo puede catalogar como hipertenso. Muy posiblemente le va a hacer otra toma, otro llamado a que se tome la atención o que se tome la atención en sitios diferentes al consultorio. Pero finalmente le queda a uno la duda y seguramente lo único que tiene que hacer es pedir un examen de monitoreo de tensión arterial de 24 horas, donde le va a tomar la tensión en su ámbito normal, de día y de noche, y le va a decir si en realidad es hipertenso.
Bueno, entonces, ¿será que nuestros seguidores en este preciso instante, cuando se acabe la transmisión, deben ir a comprar un tensiómetro, doctor? ¿Es necesario? Claro, excelente pregunta. El doctor Gómez ya pone dos condiciones. El tener un equipo de tensión arterial en casa o el que es el monitoreo de 24 horas que se hace en la lectura médica, tiene unas indicaciones clínicas y son parte de lo que ya el doctor Gómez estaba mencionando. Aquel paciente que puede que en el consultorio muestre hipertensión arterial, pero no en su lugar de trabajo o en su casa. Ellos deberían tener alguno de estas dos modalidades de vigilancia de presión arterial. Y al revés, pacientes que se llaman hipertensos enmascarados, en donde aparecen muy bien en el consultorio, pero en su vida diaria, en su casa, en su trabajo son hipertensos. Entonces, esos dos tipos de personas necesitan un monitoreo que bien puede ser el registro en casa o el registro de 24 horas. Pero también aquellos pacientes en donde sospechamos hipotensión arterial. No es nuestro tema directo, pero claro que también. Puede que con la medicación esté haciendo un requerimiento más exagerado de sus cifras tensionales y esté produciendo bajas tensionales que producen síntomas. Entonces, para confirmarlo, se pueden usar estos dos medicamentos. Más que salir a comprar el tensiómetro, lo que sí les recomendamos a nuestra gentil audiencia es que salgan a tomarse la presión arterial. Esa sería la primera recomendación. Pero claro, si alguna vez les llegan a preguntar que pues en el Día del Padre, el Día de la Madre, que voy a cumplir años, que la Navidad, que algo, y quieren que les regalen algo, pongan en la lista un tensiómetro que seguramente va a ser de utilidad. ¿Pero cuál compro? ¿El del brazo? ¿El de la muñeca? Sí, en un comienzo los únicos que estaban avalados eran los de brazo. Sin embargo, hoy hay algunos de muñeca que alcanzan a tener un buen desempeño. Es decir, habría que acomodarse, pero tratar de revisar que el equipo que consigan esté calibrado, que es la otra circunstancia muy particular. Entonces hay páginas de pronto donde pueden revisar cuáles están avalados, cuáles están menos avalados, cuáles tienen mejor desempeño. Pero no olviden que cualquiera que hayan comprado necesita calibración periódica, es decir, llevarlo a un sitio especializado donde van a cotejar que su aparato siga adecuadamente calibrado para que las lecturas que ustedes tomen en casa sean buenas. Pero eso me hace pensar en otra circunstancia particular. No basta con tener el equipo. Entonces yo tengo el equipo, pero ¿cómo lo uso? Hay unas situaciones muy sencillas que deben tenerse en cuenta. Primero, la persona debe estar sentada en una silla como la que nosotros estamos, con la espalda recostada atrás, es decir, que no tiene que estar haciendo fuerza en su espalda. Los pies deben estar puestos sobre el piso y no entrecruzados. Y es muy importante que reposen 5 minutos antes de la toma de presión arterial. Igualmente, no debe estar la vejiga llena, entonces si tienen deseos de ir al baño deben haber ido primero. Es prudente no haber consumido tinto ni haber fumado 1 hora antes de que se realicen su toma. Todo esto garantizando que la toma sea real y que no falsamente vayan a terminar con una cifra elevada. Entonces son condiciones que deben tener en cuenta una vez que tengan su equipo en la casa. Recomendaciones muy importantes, doctor, pero si yo compro mi equipo para que me den estas recomendaciones muy válidas, yo se las llevo al médico, el médico me puede explicar no solamente esas recomendaciones, sino también saber usarlo. Claro, para nosotros en estos temas es muy importante la educación y disponemos de mucho tiempo para eso. Yo, por ejemplo, suelo hacer que los pacientes que tienen su equipo lo lleven. Y inclusive lo primero que les digo, vaya tomando la presión arterial mientras yo estoy por acá completando su ficha técnica. Lo contrario, estoy mirando cómo la está tomando, la dejo que libremente lo haga y corregimos los errores en presencia de ellos. Además es otra forma de calibrar, porque nuestros equipos obviamente en los consultorios están permanentemente en calibración y entonces ellos pueden saber si está la cifra adecuada con la que nosotros tenemos. Es una forma como de usar de patrón para que sepan que su máquina está siendo útil. Bueno, pero quizás muchos seguidores que están conectados en este momento dicen, no, de pronto es muy costoso, prefiero írmela a tomar. ¿Cuál es el sitio más indicado para irme a tomar la presión? Claro, esa es una pregunta muy, muy importante, porque a veces se encuentra uno avisos de se toma presión arterial, menos mal que la regulación estatal cada vez es más fuerte, y si hay alguna circunstancia difícil realmente es tomar la presión arterial. Debe hacerse solamente por personal completamente entrenado, es decir, el personal médico y paramédico que esté con todas las condiciones para realizar la toma de presión arterial. Pero el sitio también, hemos dicho cómo el mismo equipo influye. El equipo debe estar absolutamente calibrado, revisado, supervisado y que nos entregue una información veraz.
las condiciones que hemos puesto de hacerse. O sea que nada, no es que en la esquina donde a veces la panadería hay un rinconcito para tomarse la presión arterial, eso está prohibido. Hoy en día, gracias a la intervención estatal, las mismas farmacias tampoco son los sitios para tomarse la presión arterial. Puede que haya máquinas, a veces ve uno en los supermercados, en cualquier esquina máquinas para que meta el brazo y le sabemos su presión arterial. No son los sitios ideales. Personal médico y paramédico entrenado con equipos que estén calibrados y que nos den la garantía de el resultado, que ese resultado sea veraz y que nos permita tomar una decisión certera. De lo contrario, no, porque sería entrarse en un engaño y absolutamente peligroso. Perjudicial para la salud. Perjudicial sin duda alguna para la salud. Hablando del tratamiento, doctor Germán Gómez, ¿me tomo los medicamentos una vez a la semana o todo un mes o son medicamentos para toda la vida? Para toda la vida. Es decir, muy posiblemente va a haber variaciones en las cifras y en la necesidad de más dosis o menos dosis. Eso lo va a determinar cada individuo de acuerdo al tiempo, de acuerdo a su control de los factores de riesgo, porque hay individuos que comienzan muy hipertensos, que no le comienza el medicamento, dosis altas, y él comienza a controlar sus factores de riesgo, baja de peso, hace ejercicio, suspende el cigarrillo, las cifras comienzan a bajar y los requerimientos de medicamento también. Entonces sí creo que es muy importante que su médico lo esté controlando, no crea que ya si la está tomando puede seguir tomándola siempre, porque puede ser que no logre los resultados que quiere de controlar permanentemente su tensión arterial. ¿A usted no les gusta que uno diga la palabra curar, pero se cura la hipertensión? No, en realidad no se cura la hipertensión. Hay casos totalmente contados de personas que sí controlaron sus factores de riesgo y se controló, pero están siempre con la posibilidad de que si vuelven atrás o que el tiempo va pasando y que tienen más edad, que van a ser hipertensos. Yo le tengo otra pregunta que es muy habitual uno escuchar por ahí. ¿Hay medicamentos que me pueden hacer desarrollar la hipertensión? Bueno, claro que sí, en forma, digamos, si se toma en forma inadecuada, personas que abusan de la toma de antigripales. Los antigripales tienen sustancias vasoconstrictoras que suben la tensión. Igualmente, los antiinflamatorios que suben la tensión, no solamente como que puedan dañar a ciertos órganos, el riñón, que creo que más tarde hablaremos de eso, pero también que inherentemente suben la tensión arterial. Se habla también de los anovulatorios, que se le tiene miedo a personas que sean susceptibles de ser hipertensas, que tomen anovulatorios y que resulten ser hipertensas. Eso es muy habitual, los medicamentos de venta libre que creen que por ser de venta libre no tienen ningún daño. Doctora Patricia Rodríguez, ¿qué daños pueden causar en el riñón cuando la gente toma abusivamente ese tipo de medicamentos? Es tan importante esto, es de tan alto impacto el compromiso que pueden generar en los riñones, el consumo de medicamentos que no son vigilados y controlados por un médico, el uso indiscriminado de antiinflamatorios como el diclofenaco, el ibuprofeno, el naproxeno, generan cambios muy importantes a nivel de la función del riñón. Y si el paciente ya tiene compromiso de la función, va a deteriorarse mucho más y puede generar incluso a requerir terapias de soporte renal de manera dramática. Por eso hay que estar muy atentos a los medicamentos que consumimos. El riñón es el principal filtro de nuestro organismo y si no hacemos una acuciosa y regulada formulación de los medicamentos y no les indicamos a los pacientes que se deben evitar el uso de medicamentos que puedan afectar su función, vamos a tener serios problemas. La hipertensión arterial como tal puede tener también impacto con el uso de algunos medicamentos que la pueden elevar. Es recomendable también que los pacientes hagan vigilancia y conozcan, dependiendo de lo que se les formule, cuáles serían las estrategias para poder controlar esa función de los riñones y que no se vea alterada por el uso indiscriminado de estos fármacos. Doctor Fernando Gómez, ¿los métodos anticonceptivos pueden hacer que una mujer desarrolle hipertensión? No, los métodos anticonceptivos por sí solos no van a desarrollar la hipertensión. Se necesitan un factor predisponente más el sedentarismo, más el sobrepeso. Pero el paciente ya hipertenso previamente sí hay una contraindicación relativa porque puede empeorar sus síntomas o volver la hipertensión de más difícil manejo. En esos casos
preferimos, si es muy severa la hipertensión, utilizar otros métodos como los dispositivos intrauterinos que no tienen farmacología asociada hormonal, o la esterilización por ligadura de trompas o los métodos de barrera. Perfecto. Para antes de terminar nuestra transmisión, yo quiero pedirle a nuestros especialistas de la clínica de Marlí que nos den esa recomendación para llevar a casa. Doctor Mario Muñoz, jefe del servicio de neurología de la clínica de Marlí, ¿cuál es esa recomendación? 1. La hipertensión arterial no provoca síntomas, y entre ellos el dolor de cabeza. 2. La hipertensión arterial altera la circulación cerebral y facilita la aparición de ataques cerebrales, sean ellos trombosis o derrames. Y si lográramos controlar la presión arterial en la mitad de todas las personas que el doctor Varela nos enseñó esta mañana, reduciríamos en más del 50% el número de personas que ingresan a los servicios de urgencias con un daño cerebral tan serio como el que un ataque cerebral genera. Y finalmente, que ese enemigo oculto altera nuestra capacidad cognoscitiva, que no es el Alzheimer el único temor que debemos tener para envejecer mentalmente sanos, y que la hipertensión arterial destruye las neuronas y en consecuencia debemos controlarla tan activamente como hemos aprendido esta mañana. Perfecto, doctor Mario Muñoz. Ahora le traslado la pregunta al doctor Edgar Varela, jefe del servicio de cardiología. La recomendación para llevar a casa. Gracias, Jimena, y nuestra audiencia nuevamente. Sabemos que produce grandes daños, lo hemos visto en el curso de esta transmisión, pero el otro gran mensaje es prevenible y requiere de tomar la presión arterial. Mensaje para casa: midan su cifra de presión arterial, cambien los hábitos. Los efectos graves que produce la presión arterial son prevenibles. Doctora Patricia Rodríguez, la recomendación para llevar a casa. Cuiden sus riñones. La presión arterial daña sus riñones. Hidrátense bien, no tomen medicamentos que no sean los estrictamente formulados, lleven estilos de vida saludables, restrinjan la sal y hagan actividad física. Con esto vamos a tener unos riñones saludables. Doctor Germán Gómez, la recomendación. Yo pienso que lo más importante es que sí, el paciente le tenga temor a la hipertensión, que no espere síntomas para consultar, más bien vaya a su médico en forma regular, haga que el médico debería tomarle la atención siempre, y si no lo hace, recuerde que se la tome. Y considerar que la hipertensión le daña su corazón y muchos órganos que son totalmente vitales. Perfecto, y por último, doctor Fernando Gómez, ¿cuál es esa recomendación? 3 fundamentales. 1, haga un ejercicio físico 150 o 180 minutos en la semana. 2, cuide el peso, no esté en sobrepeso. Ese aumento del diámetro abdominal, la barriguita, es terrible para la hipertensión arterial. Y cuide el sueño. Hay alteraciones en el mal dormir que producen la hipertensión arterial, y vemos muchos pacientes que tienen una muy mala calidad de sueño y los lleva a tener hipertensión. Entonces esté pendiente de la manera como duerme y la calidad del sueño. Bueno, para nuestros seguidores que están conectados en nuestro Facebook Live, por favor, tomen en cuenta estas recomendaciones de los especialistas de la clínica de Marlí, porque hay que tener una buena salud y bienestar. Hasta aquí esta transmisión de la clínica de Marlí. Espero que sigan conectados, porque tendremos mucha más información de salud para todos.